39 por aí. 39, é. Entonces hay muchos que están faltando aquí, ¿no? Sim. Pueden ir mandando en el chat, por favor, sus nombres. Para que yo pueda registrar después. Parece que no están entrando los compañeros hoy, ¿eh? ¿Tienen que rendir alguna otra materia o qué? Então, profe, muitas cidades aqui teve temporal ontem, antes de ontem, eu acho que devem estar sem internet, alguma coisa assim. Entendi. Preevaluación. Pero no vale puntos. Bueno, la clase pasada, como ya dijimos, empezamos a hablar de patologías benignas del esófago. Ahora recuerdo que habíamos analizado este caso clínico, donde hablamos de una de las patologías clásicas del esófago, que es la acalasia. Todos recuerdan eso, ¿verdad? No recuerdo hasta dónde llegamos. Creo que hablamos de diagnóstico. Llegamos a hablar de todo esto. O senhor terminou a acalasia e ia começar, acho que a próxima patologia. Ajá. Y vamos a terminar el tratamiento. Aquí están los grados de megaesófago. Tienen que saber muy bien eso. La clasificación de Resende y la clasificación de Mascareñas. Pasamos. Acá está la de Resende. Creo que de esto ya hablamos todo, ¿verdad? Tratamiento de la acalasia, que tiene 3 pilares: el medicamentoso, Já. el endoscópico y el quirúrgico. Sim, prof. A gente parou, prof, naquela parte que fala que se já tentou a cirurgia e não dá certo, aquela parte que tubuliza o estômago. Ajá. Y retira el esófago. La funduplicatura, que tienen que saber muy bien. Aquí, ¿verdad? Esofagectomía transhiatal, ¿verdad? Como última opción terapéutica de la acalasia. No hay otra y hay que sacar, literalmente retirar el esófago y volver a tubulizar el estómago. Es como si fuera a confeccionar una manga gástrica, ¿verdad? Para los que conocen ahí de cirugía metabólica, ¿verdad? Es afinar el estómago y levantar el propio estómago ahí como un nuevo esófago, ¿verdad? Professor, Sí. Tem alguns alunos aqui no grupo da faculdade, da sala, que diz que não estão conseguindo entrar no link da sala porque está bloqueado. Bloqueou alguma coisa por conta de estar atrasado para entrar na aula? Voy a verificar un poco. Ahí, si pueden probar ahí. Tá, vou mandar ele sentar. Obrigada. Ok. Bueno, antes de pasar a la nueva patología que vamos a hablar hoy, justamente todavía en tratamiento de acalasia, la vez pasada quedó esto, ahora algo muy actual. Una de las cosas más nuevas que se está hablando en tratamiento de acalasia es una modalidad terapéutica nueva que se llama POEM. ¿Okay? Es una verdadera miotomía, también totalmente parecida a la cirugía de Heller, ¿verdad? Que consiste en un procedimiento endoscópico. A través de este procedimiento endoscópico se va a disecar literalmente ahí la pared esofágica. Se va a ir disecando los planos de la pared esofágica y por la propia endoscopía, por el propio método endoscópico se procede a seccionar la musculatura del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Entonces esa miotomía endoscópica es lo que llamamos de técnica POE. Es un procedimiento mínimamente invasivo, ¿verdad? Fue diseñado por un grupo de cirujanos japoneses. Una técnica que viene ganando cada vez más terreno, incluso no sería una sorpresa de que en pocos años más o en algunos años más vaya reemplazando ya a la miotomía, ¿verdad? A la miotomía de Heller, a la convencional, ¿verdad?
Entonces, esto tiene que conocer también, se viene preguntando también bastante en los últimos exámenes de cirugía, ¿ok? Bueno, y aquí también haciendo un pequeño resumen de todo lo que hablamos en la clase pasada en cuanto a tratamiento, ¿verdad? Y teniendo en cuenta el grado de dilatación esofágica, eso es lo que tienen que saber muy bien. Vuelvo a insistir, ¿verdad? Esa clasificación de Resende y esa clasificación de Mascareñas tienen que saber muy bien. Recuerdan el grado de dilatación esofágica y de acuerdo a eso las opciones terapéuticas, ¿verdad? Siendo que en el grado 1 la opción terapéutica más utilizada es el tratamiento clínico propiamente dicho, los medicamentos que van orientados a disminuir esa presión del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Y el grado 2, el de 4 a 7 centímetros de diámetro, es donde idealmente se utiliza la dilatación endoscópica. De 7 a 10 centímetros, el grado 3, utilizamos la miotomía de Heller, clásicamente la cirugía de Heller. Y finalmente en el grado 4, en ese dólico megaesófago, donde ya todo el esófago ha perdido su función, ha perdido sus contornos naturales, entonces ya la esofagectomía total, ¿verdad? Que es esa técnica que vimos anteriormente. Muchos autores, sin embargo, sostienen, y aún en situaciones extremas, grado 4, ¿verdad? Donde hay una dilatación tan grosera del esófago, aún así intentan realizar inicialmente un procedimiento de Heller, ¿verdad? Un procedimiento de elección, y finalmente si no funciona la cirugía de Heller, entonces como última opción realmente la esofagectomía, ya que la esofagectomía tiene muchas comorbilidades, eso no les mencioné en la clase pasada y cabe mencionar ahora, ¿verdad? Como ven ustedes en esta técnica que hablamos ya en la clase pasada, transhiatal se llama. ¿Por qué transhiatal? Porque literalmente el cirujano, como ven en esta imagen, está disecando el esófago a través del hiato esofágico, transhiatal, ¿verdad? Esta técnica transhiatal, también conocida como técnica de Ohringer, tiene dos abordajes, ¿verdad? Tiene un abordaje abdominal, como ven aquí, y un abordaje cervical, una cervicotomía, donde uno de los cirujanos en el abordaje abdominal va disecando el esófago con los dedos, ¿verdad? Introduciendo los dedos a través del hiato esofágico y a través de esto va disecando el esófago en el mediastino, como ven aquí también. El otro cirujano, por el abordaje cervical, también va disecando el esófago, ¿verdad? Introduciendo los dedos literalmente dentro del mediastino. Se va disecando el esófago. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? La desventaja es que la disección del esófago, como pueden ver aquí, dentro del mediastino, es a ciegas, ¿verdad? Nadie está viendo directamente aquí lo que está disecando. La disección es a ciegas. Y eso obviamente puede estar relacionado con algún tipo de complicaciones hemorrágicas, ¿verdad? Sangrados de los vasos que van perfundiendo al esófago y puede ser sangrados importantes. Esa es una desventaja. Pero la ventaja, y por eso la mayor utilidad de esta técnica, es que como se trata de un abordaje cervical, ¿verdad? Una vez tubulizado el estómago, que se levanta en la región del mediastino, la anastomosis entre lo que es el estómago tubulizado y lo que quedó del esófago, esta unión ocurre a nivel cervical, se realiza en la región cervical. Y eso es una ventaja, ya que habíamos dicho ya en la primera clase, el esófago es un órgano desprovisto de serosa, ¿recuerdan? Entonces eso hace que cualquier tipo de anastomosis, cualquier tipo de sutura en el esófago, tiene un muy alto porcentaje de filtración, ¿verdad? De que esa anastomosis no funcione y que filtre. En este caso, entonces, esa filtración se va a exteriorizar en la región cervical. Eso se va a transformar en una verdadera fístula una fístula salival, ¿verdad? Una situación desagradable para el paciente, incómoda, secreción fétida ahí en la región cervical, pero clásicamente eso se va a ir cerrando con el tiempo. En algunas semanas se va a ir cerrando solo prácticamente, ¿verdad? Entonces no representa mayores inconvenientes. Sin embargo, hay otra técnica de esofagectomía, ¿verdad? Que es la técnica de Ivor-Lewis, así se llama, que tiene dos tipos de abordaje, un abordaje abdominal y un abordaje torácico. En ese caso, la ventaja es que la disección del esófago es bajo visión directa y por tanto menos porcentaje de sangrados durante la disección.
Pero la desventaja de esa técnica es que la anastomosis se produce en el mediastino, en el propio tórax, ¿verdad? Y eventualmente una filtración de esa anastomosis se traduce con una mediastinitis, y cualquier tipo de mediastinitis bajo cualquier punto de vista es bastante grave, ¿ok? Puede ser bastante grave. Entonces esas son las dos grandes diferencias de estas técnicas. Van a encontrar en algunas literaturas la técnica de Ivor Lewis, pero la más utilizada es la transhiatal de Orringer, por eso, ¿ok? Aquí nuevamente les dejo también, esto les voy a dejar aquí para que puedan ver después las comparaciones en cuanto al efecto secundario, ventajas y desventajas de las distintas técnicas que fuimos mencionando. Y ahora entramos en la siguiente clase. Un minutito, voy a conectar aquí el cargador y ya. Muy bien. Espasmos esofágicos difusos. Es otra patología esofágica también benigna, también constituye un trastorno motor del esófago, ¿verdad? Y el nombre ya nos dice, nos da una idea de básicamente de qué se trata, ¿verdad? En este caso, el problema no está solamente en el esfínter esofágico inferior, sino que ocurre un espasmo en toda la extensión del esófago, en todo el cuerpo del esófago, sobre todo predominando en el tercio inferior del cuerpo, ¿verdad? Y ustedes saben que fisiológicamente el esófago tiene contracciones primarias y secundarias, ¿verdad? Son normales, son contracciones, vamos a decir, que funcionan en forma asincrónica, tratando de propulsar el alimento siempre hacia adelante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una parte del esófago se contrae, el otro se relaja, y así se va generando contracciones que van propulsando el bolo alimentario, ahí lo que se va deglutiendo hacia el estómago, ¿verdad? En este caso, el espasmo difuso no ocurre eso, ¿verdad? Es un disturbio neurogénico generalizado de la motilidad esofágica. Se asocia bastante con situaciones psicológicas o psiquiátricas, ¿verdad? El peristaltismo normal en este caso es sustituido por intensas contracciones no propulsivas, ¿okay? Estas contracciones ocurren en forma difusa, en forma simétrica, ¿verdad? De tal manera que no va propulsando el tránsito alimentario, sino que es no propulsiva. Es más frecuente en el sexo femenino, ¿verdad? Porque en el sexo femenino son más comunes también los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, y esta patología se relaciona totalmente con eso. El paciente con disturbios psicosomáticos, ¿verdad? Y es clásico que el paciente manifieste su espasmo esofágico durante esos episodios depresivos o durante esos episodios de ansiedad, ¿verdad? Se presenta en forma intermitente. El paciente puede estar totalmente normal por un cierto tiempo, por algunos días, y en algunos días o en algunos momentos del día se manifiesta esta sintomatología, ¿entiendes? La clásica manifestación es que las crisis son intermitentes. ¿Cuál es la clínica? ¿Alguien rapidito me recuerda cuál era la clínica clásica, la triada clásica de la acalasia? La triada sintomatológica, ¿verdad? Teníamos tres principales síntomas. A ver, Adriana, Eloína, João Lucas, de la acalasia, de la que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Recuerdan? Era dolor retroesternal, regurgitava o alimento sem ser digerido, né? El dolor. Disfagia, perda de peso y regurgitación. Ahí está, esa es la triada. El dolor retroesternal no es un síntoma muy común en la acalasia, ¿sí?
Los tres más comunes son la disfagia, la regurgitación y la pérdida de peso, ¿sí? El dolor retroesternal solamente aparece en etapas muy tardías, cuando ya se produce un cierto grado de esofagitis secundaria a la presencia de restos alimentarios ahí en el esófago distal. Eso en la acalasia, ¿cierto? Entonces eso tienen que tener en cuenta. No es común el dolor retroesternal. Puede aparecer, puede, pero es raro. Se asocia con cierto grado de esofagitis. Pero fíjese aquí cuál es el síntoma principal en este paciente con espasmo difuso del esófago. Todo el esófago ahí está contraído en forma simultánea, ¿verdad? Y eso genera un dolor retroesternal. Aquí sí, el principal síntoma es la odinofagia, ¿verdad? El dolor retroesternal. Y eso obviamente puede ir asociado a disfagia. ¿Por qué disfagia? Porque todo el esófago está contraído, entonces literalmente la luz del esófago está disminuida en toda su extensión, y eso por supuesto va a generar también disfagia. ¿Okay? Es muy común confundirlo o asociar este dolor retroesternal con la presencia de un infarto agudo del miocardio o algún tipo de angina, ¿verdad? Algún tipo de trastornos isquémicos coronarios, ¿verdad? No sé si ya habrán estudiado eso en patología funcional, ¿verdad? Pero clásicamente el paciente con angina o el paciente con infarto mismo se manifiesta con dolor retroesternal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Eso es muy importante. ¿Cuál va a ser la diferencia del paciente que tiene dolor retroesternal con infarto y el paciente que tiene dolor retroesternal por un espasmo difuso del esófago? ¿Cuál va a ser? Porque puede ser... la duración incluso puede ser similar, ¿verdad? Clásicamente es muy importante lo que dijiste. Para hablar de infarto, clásicamente la duración tiene que tener por lo menos un cierto tiempo, ¿verdad? Por lo menos 30 minutos de dolor. Pero también la duración puede ser similar en el caso de la disfagia por espasmo difuso, del dolor, mejor dicho. Y ahí ya le dije la respuesta, ¿verdad? La diferencia es que el paciente con espasmo difuso del esófago, durante ese episodio de dolor retroesternal, también está teniendo una dificultad para deglutir. El paciente tiene una franca disfagia durante la crisis de dolor retroesternal. Y eso es un dato interesante que nos ayuda a diferenciar el paciente que tiene un infarto agudo del miocardio, que está teniendo una angina inestable, ¿verdad? Bueno, diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Sí. ¿Y la irradiación? Porque en el infarto puede irradiar-se Sí, el dolor. también. Sí, pero lo principal que nos va a diagnosticar, lo que va a diferenciar es la presencia de disfagia, ¿verdad? La irradiación va a favor de lo que es el infarto, ¿verdad? En el caso del espasmo difuso del esófago no hay irradiación. Si tiene irradiación vas a pensar en un infarto, ¿verdad? Pero para pensar en un espasmo difuso es la disfagia, no la irradiación, ¿ok? Bueno, en cuanto al diagnóstico, para hacer diagnóstico también tenemos imagen típica. El padrón oro, como cualquier otro trastorno motor del esófago, ¿verdad? Eso ya habíamos mencionado en la clase. Y ahora les pregunto, ¿cuál es el estudio diagnóstico gold standard en la acalasia? Que ya vimos en la clase pasada. Endoscopia. Esofagografia. Endoscopia. Adriana, Acho que é endoscopia e o raio-x, né? radiografía simple prácticamente no sirve para nada. En muy pocas ocasiones vamos a ver algún síntoma sugestivo, pero definitivamente no es el gold standard. La endoscopía en la acalasia habitualmente es normal. Su utilidad Então, es é para a descartar un proceso esofagografia, neoplásico. prof. ¿Cómo? Esofagografia, então. Tampoco es el gold standard. Tenemos imágenes típicas en cola de ratón, en pico de ave, todo lo que ya dijimos. Pero eso no es. Esofagomanometria, prof? Manometría. Ahí está, la manometría esofágica, o llamada también esófagomanometría, lo mismo, ¿verdad? Ese es el estudio patrón de oro, el gold standard para diagnóstico, no solamente de la acalasia, sino que de los trastornos motores. Por eso justamente aquí nuevamente volvemos a repetir eso, ¿verdad? Del espasmo difuso del esófago, que es un trastorno motor del cuerpo en este caso, no del esfínter esofágico inferior, en este caso del cuerpo, pero de todas formas es la esofagomanometría, el padrón oro para el diagnóstico del paciente con espasmo difuso, ¿verdad?
No sé si alguien rapidito recuerda cuáles son los hallazgos manométricos del paciente con acalasia. Es lo que nos va a informar la manometría esofágica en el paciente que tiene acalasia. No sé si alguien anotó o quiere... Falta de relajação do esfíncter. Muy bien, una falta de relajación es el concepto en sí, ¿verdad? Pero lo que va a encontrar la manometría es una hipertonía del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Pero es lo que encuentra la manometría. Y además va a encontrar también un cuerpo esofágico o la peristalsis del cuerpo esofágico prácticamente ausente, una aperistalsis del cuerpo esofágico. Esos son los dos principales hallazgos de una manometría en la acalasia. Vuelvo a repetir, distintos grados variables incluso de hipertonía del esfínter esofágico inferior y aperistalsis del cuerpo esofágico. Fíjense la diferencia. En el espasmo difuso es totalmente lo contrario. Aquí el cuerpo esofágico es el que tiene espasmos difusos incluso. En la acalasia, aperistalsis del cuerpo esofágico. El cuerpo ya deja de funcionar. ¿Okay? Y eso generalmente a consecuencia de la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Otra gran diferencia en la acalasia, ¿cómo está el cuerpo esofágico en cuanto al diámetro del cuerpo? Diminuído. Dilatado. Está dilatado. La acalasia tenemos el megaesófago, distintos grados de dilatación del esófago. Y aquí en nuestro paciente con espasmo difuso va a ser al contrario. Si todo el cuerpo esofágico está contraído, entonces el diámetro está disminuido. No tenemos megaesófago, ¿entiendes? Bueno, y el hallazgo manométrico, que es lo más importante, lo que determina es la presencia de contracciones del cuerpo esofágico, contracciones no propulsivas, ¿entienden? No peristálticas. Para que sea peristáltica tiene que ser en forma sincrónica, ¿verdad? Así como cualquier otro peristaltismo. Mientras un segmento se contrae, el segmento inmediatamente siguiente se relaja. Luego cuando ese se contrae, el otro se relaja. Eso significa contracción peristáltica, ¿cierto? En el caso del esófago, del espasmo esofágico difuso, estas contracciones son no propulsivas, no peristálticas. ¿Por qué? Porque todo el esófago se está contrayendo al mismo tiempo. ¿Entienden? No son propulsivas y son incluso prolongadas, de gran amplitud y predominan en el tercio inferior. Eso es el patrón manométrico del espasmo esofágico difuso. Entonces lo que dijimos antes era el patrón manométrico de la acalasia y esto también tienen que saber, ¿verdad? La fluoroscopía varitada, la esofagografía varitada, que en la acalasia recuerdan ustedes que vimos las imágenes típicas en cola de ratón, en pico de ave, ¿verdad? En punta de lápiz, en llama de vela. ¿Recuerdan todas esas imágenes clásicas que vimos en la acalasia? Aquí también tenemos imagen clásica en el espasmo difuso y se describe de esta forma, en tirabuzón. No sé, realmente no sé, lastimosamente no sé cómo traducir esto en portugués. Tirabuzón es vamos a decir, no sé si llamarlo artículo decorativo, un artículo de enfeite, como se dice en portugués, de cumpleaños infantiles, ¿verdad? Cumpleaños infantiles clásicos, esos tradicionales, no los cumpleaños infantiles actuales que utilizan cada vez más modernos, ¿verdad? Decorativos. Es una especie de decorativo de cumpleaños infantiles realmente, el tirabuzón. Ya van a ver enseguida la imagen y tal vez algunos van a comprender. Sacacorchos es lo que usamos para sacar un vino, ¿verdad? Para destapar un vino, para sacar el corcho de un vino. No sé cómo lo llaman en portugués. Sacajolias, me dijeron el otro grupo, ¿verdad? En cuentas de rosario, ¿verdad? Rosario o terzo. Entonces la imagen es típica. Aquí vemos ustedes, ¿verdad? El esófago con espasmos simultáneos. Esto resulta totalmente no propulsivo. No tiene ninguna acción peristáltica, sino que resulta dolorosa incluso. Y el paciente tiene disfagia, por supuesto. En tirabuzón, ¿verdad? Comparando un poco ahí con el sacacorcho también, ¿verdad? Impresiona un sacarrolia las contracciones o la forma de contracción ahí del esófago. Todos conocen ahí el sacacorcho, ese es más clásico, más tradicional, ¿verdad? Entonces pareciera ser una imagen en sacacorcho.
Algunos de ustedes van a averiguar, después van a buscar qué significa tirabuzón en portugués. ¿Ok? Y otros lo comparan como en cuentas de rosario. Impresiona ahí un rosario, imagen arrosariada del esófago. Esto es típico también, ¿sí? Eu não entendi o que seria tirabuzón. Y no sé cómo traducir en portugués, lastimosamente no sé cómo traducir en portugués. Es una palabra en español que se lo compara con el tirabuzón. El tirabuzón es un Parece, ¿Cómo? parece aquelas bexigas compridas que você amassa e fica sei lá, que faz aqueles cachorrinhos de aniversário. Exactamente, eso es. No sé cómo se dice en portugués eso, ¿no? Pero eso Bexigas. significa el tirabuzón. Pero no importa, ustedes van a compararlo nomás con un sacacorcho o con en cuentas de rosario, ¿verdad? Son formas de comparación nada más, ¿verdad? Estos son palabras que fueron patentadas o fueron descritas por los distintos autores que hablaron de esta patología, así como hablamos en la calacia, eran pico de ave, llama de vela, comparando así con analogías de las imágenes, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no sé traducir lo que es tirabuzón en portugués. Debe tener un nombre también eso, ¿verdad? Acá alguien está escribiendo en el chat, no sé si es que encontró la traducción. Prof, essa fluoroscopia é outro meio de diagnóstico? Bueno, Além da... la fluoroscopía es lo mismo que la esofagografía varitada, ¿verdad? Ah, Se llama fluoroscopía porque es un estudio radiográfico dinámico, ¿entiendes? El paciente ingiere el medio de contraste, diluido por supuesto, ¿verdad? Y durante el trayecto o la progresión del contraste en el esófago se va haciendo radiografías en tiempo real. Eso es fluoroscopía. Es una forma de hacer radiografía, pero no solamente una foto, ¿entiendes? Sino que hacer una secuencia de radiografías que terminan generando una imagen dinámica, ¿entiendes? Eso es la esofagografía o fluoroscopia varitada, es lo mismo. Prof, ¿Sí? então na acalásia e no espasmo esofágico difuso, o diagnóstico para as duas é o mesmo, então. A esôfago-manometria. Ese es el gold estándar. Seria o principal que eu iria pedir ou não? Claro, y por eso decimos que es gold estándar. El gold estándar significa que es el que va a certificar el diagnóstico. Sim, mas aí é para as duas, né? Para essas duas patologias é Para o mesmo. cualquier trastorno motor. Tá, graças, prof. Y la esofagografía varitada o fluoroscopía varitada es lo que nos da las imágenes típicas en cada una de ellas también, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, pero para hablar de que se trata de un trastorno motor, esto es algo que nos muestra imágenes típicas muy sugestivas, ¿entienden? Pero esto no evalúa la motilidad del esófago, solamente muestra imágenes sugestivas. Pero para evaluar la motilidad del esófago, para certificar que es un trastorno motor, entonces solamente la manometría, la esofagomanometría. ¿Sí? Ok, vamos a pasar. Tratamiento. Si ustedes recuerdan el tratamiento de la acalasia, ¿verdad? Nos basábamos en principio en tratamiento médico, medicamentos que van orientados a la reducción de la presión dentro del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Son medicamentos que ustedes van a estudiarlo profundamente en cuarto año, creo que dan farmacología, ¿verdad? Entonces el año que viene ustedes van a estudiar farmacología y van a aprender ahí algunos fármacos. Aquí nada más a modo de comentario, lo que por eso quiero que sepan. El objetivo del tratamiento es reducir el tono de esa musculatura. Y eso habitualmente utilizamos bloqueadores de los canales de calcio, nitratos. Son medicamentos, por ejemplo, para que tengan una idea, que se utilizan como medicamentos antihipertensivos. Ustedes saben que la presión arterial es el resultado de un aumento ahí del tono de los vasos sanguíneos. Entonces, utilizando estos medicamentos se logra relajar un poco ahí el tono y con eso se controla la presión arterial. Y también eso es el mismo principio aquí, ¿verdad? Para reducir el tono ahí de la musculatura, en este caso del esófago, bloqueadores de canales de calcio, ejemplos clásicos, nifedipina, amlodipina, ¿verdad? Y también los nitratos. Los nitratos también se utilizan bastante como drogas antihipertensivas, sobre todo como drogas antihipertensivas de urgencia, para esas crisis hipertensivas con ascensos muy elevados de la presión arterial. Y tienen buenísima respuesta para disminuir en forma rápida la presión arterial, ¿verdad? Porque disminuye el tono vascular.
y en este caso también disminuye el tono de la musculatura esofágica, ¿verdad? Actúa sobre el músculo liso. Y también es importante como parte del tratamiento de estos pacientes con espasmo difuso, es importante el tratamiento antidepresivo, porque ya dijimos al inicio de la clase que se asocia en un altísimo porcentaje, se asocia con situaciones de depresión, ansiedad, ¿verdad? Y es durante esas crisis de ansiedad o de depresión donde literalmente se manifiesta el espasmo difuso, ¿verdad? Por eso es muy habitual que el paciente se realice una endoscopía y la endoscopía no encuentre nada, absolutamente nada, totalmente normal, porque durante la realización de esa endoscopía con el paciente ahí bajo efecto de una sedación, evidentemente no se manifiesta el espasmo. Solamente cuando el paciente está ahí con su trastorno depresivo asociado, es ahí donde se manifiesta el espasmo difuso. ¿Okay? ¿Y la cirugía? La cirugía es la esofagomiotomía, ¿sí? Esse bloqueador de cálcio não causa nenhum efeito colateral no músculo das outras partes? Sí, todos los medicamentos tienen efectos colaterales que pueden causar, ¿verdad? Pero siempre se evalúa el costo-beneficio, ¿verdad? Porque de otra forma no se va a realizar ningún tratamiento nunca. Todos los medicamentos, y eso van a aprender en farmacología justamente, ¿verdad? Cada medicamento que se utiliza tiene efectos colaterales. Cualquier tipo de analgésico que ustedes consumen para calmar el dolor tiene efectos colaterales. Puede, por ejemplo, causar gastritis, ¿verdad? Por eso es que todo tiene su indicación en cuanto a dosis, en cuanto a vía de administración o interacción con otros medicamentos. Y eso es lo que ustedes van a aprender el año que viene en farmacología, ¿verdad? La farmacocinética, todo lo que es el tiempo de vida media. Entonces, teniendo en cuenta todos esos puntos, se evitan los factores de los efectos secundarios, ¿verdad? Y se va. Sí. No, los bloqueadores de canales de calcio no afectan, no son cardiotóxicos, vamos a decir, ¿verdad? No afectan la parte del corazón. Otros fármacos, sí, los beta bloqueantes, por ejemplo, que son también medicaciones que se utilizan ahí para la hipertensión, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso sí podrían tener efectos ya adversos ahí a nivel de la contracción cardíaca. Pero los bloqueadores de calcio no. Pero no se preocupen por eso, van a aprender todo eso en farmacología. No se apresuren, tenemos tiempo todavía para aprender todo. Están en el tercer año, en la mitad de la carrera, ¿verdad? Tienen tiempo. Pero me gusta el interés de ustedes ahí, el interés y la curiosidad ya desde ya, ¿verdad? A partir del tercer año realmente es donde empezamos a hablar de patología y realmente es donde la medicina se vuelve más interesante, ¿verdad? Hablamos de medicamentos, hablamos de la forma de hacer diagnóstico y la forma de tratamiento. Pero todo a su tiempo, no se apresuren, ¿ok? Aquí vamos a enfocarnos más en lo que es la patología todavía como tal, ¿verdad? Por eso nada más en forma de información o en forma básica lo que es tratamiento. La cirugía misma, por ejemplo, aquí no vamos a ir a profundizar la técnica quirúrgica, eso vamos a aprender en el quinto año recién, en técnica quirúrgica y en clínica quirúrgica. Aquí lo que tienen que saber es que si no funciona el tratamiento médico, inicialmente, entonces ese paciente va a ir, si no funciona en unos 6 meses el tratamiento médico, va a ir a una cirugía. ¿Y cómo podemos tratar ese paciente que tiene espasmo esofágico difuso? Tenemos que hacer una esofagomiotomía longitudinal. ¿Alguien rapidito me recuerda cuál es la cirugía de elección en la acalasia? Esofagocardiomioptomía. Esofagocardiomioptomía de Heller, ¿verdad? No se olviden nunca del nombre de Heller, porque eso siempre se pregunta. En fin, lo que consiste eso es... É o mesmo, né, prof? Só que não é longe. Acho que é o mesmo. Esofagomiotomia também. Eso es lo que les digo. Esofagocardiomioptomía es una miotomía también, es una sección de la musculatura, pero solamente ahí a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Esa es la cirugía de Heller, porque el problema está en el esfínter esofágico inferior. Ahora, aquí el problema está en el cuerpo del esófago, ¿verdad?
Entonces es una esófago-miotomía también, pero no es una miotomía de Heller. La cirugía de Heller es solamente para el esfínter esofágico inferior, para la acalasia. La esófago-miotomía longitudinal es la sección de la musculatura del cuerpo esofágico, no del esfínter esofágico inferior. Justamente por eso quise hacer esa comparación, para que ustedes no se queden ahí confusos después al momento de marcar en el examen. ¿Ok? Eso es lo que quiero que sepan. ¿Sí, João? Sí, vamos a repetir otra vez. Eu também me confundi. Hablando de acalasia, ¿verdad? Acalasia, todos ya saben lo que es acalasia. El problema está en el esfínter esofágico inferior. Una falta de contracción, ¿verdad? El esfínter esofágico inferior está constantemente cerrado, ¿cierto? Entonces el tratamiento quirúrgico definitivo es seccionar la musculatura del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Esófago-cardiomonometría. No, la manometría del estudio diagnóstico, ¿verdad? Esófago-cardiomiotomía. El término miotomía significa sección muscular o sección de la musculatura, ¿verdad? Entonces, esófago, cardiomiotomía de Heller, el tratamiento de la acalasia, que consiste en seccionar la musculatura del esfínter esofágico inferior. Nada más eso en acalasia. No vamos a tocar el cuerpo del esófago porque el problema está en el esfínter esofágico inferior. Prof, Ahora, en el... isso aí não tem a ver com os pilares? ¿Cómo? Ou esse aí não tem a ver com os pilares? Porque nos pilares o senhor falou que são 3, né? Medicamentoso, a endoscopia e o cirúrgico. Aí o senhor falou na aula que é o esôfago-miotomia, o tratamento definitivo para acalásia. No caso, o procedimento cirúrgico, que se chama esôfago-cardiotomia. Esófago-cardiomiotomía de Heller. Então, é o procedimento, isso? Exactamente, es la cirugía. Tá. Es la cirugía definitiva para la acalasia, o la cirugía más difundida que logra mejores resultados para la acalasia, ¿verdad? Yo no sé si nosotros dimos ya eso en la clase pasada o no hablamos de eso en la clase pasada. Por eso al inicio de la clase... Sí, hablamos. Ah, ya. Eso ya hablamos en la clase pasada, eso quedó claro. Hay 3 pilares en el tratamiento de la acalasia, el pilar medicamentos, endoscópico y quirúrgico. Hablamos de cada uno de ellos. Dentro de lo que es quirúrgico, el tratamiento definitivo es justamente la esófago-cardiomiotomía de Heller, ¿sí? Que es la miotomía del esfínter esofágico inferior. Es la sección del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Y eso nada más, eso es Heller. Siempre recordando un pequeño detalle, que siempre la cirugía de Heller, esa esófago-cardiomiotomía de Heller, tiene que ir asociada a un mecanismo antirreflujo, ¿verdad? ¿Cuál era la técnica más difundida como tratamiento antirreflujo? Botox. Duplicatura. ¿Cómo? Botox. No, el Botox es totalmente otra cosa, no tiene ninguna relación con el tratamiento quirúrgico. El Botox es la modalidad de tratamiento endoscópico. De hecho, es la que tienen ahí, sí, la funduplicatura. ¿Y cuál de las funduplicatura es la más utilizada? De Nissen. Ahí sí, la funduplicatura de Nissen, que es una funduplicatura total que abarca los 360 grados del esófago, ¿verdad? Toda la circunferencia del esófago abarca. Entonces, ese es el tratamiento de elección en la acalasia, para hacer más completo. Esófago, miocardiotomía de Heller, más funduplicatura de Nissen. Ese es el tratamiento. ¿Sí? A cirurgia também pode ser chamada esofagomiotomia transhiatal, certo? ¿Cómo? Esofagomiotomia transhiatal. También puede ser, pero no es lo más Menos habitual. utilizado que de Heller. ¿Cómo? Es menos utilizado. Sí, clásicamente se conoce como la cirugía de Heller. Muchas veces van a ver, en muchas preguntas van a ver simplemente cirugía de Heller o miotomía de Heller. Pero el nombre más completo y correcto es esófago-cardiomiotomía de Heller. ¿Ok?
Profe, pode escrever Heller no chat, por favor, para anotar certinho? Acá tenemos. Quando não dá certo de Heller, aí vai para esofagotomia transdiatal, né? Esofaguectomía. Ahí es otra Com cosa. H. Dale, profe. Gracias, doctor. Ahí está. Heller, sí. Gracias. Vamos a repasar otra vez esto para dejar claro. No está mal que volvamos a repetir varias veces porque tiene que quedar muy claro, porque esto es algo que en cualquier examen de cirugía que ustedes rindan, desde nuestro examen hasta cualquier examen, van a encontrar sí o sí una pregunta ahí de esófago, de acalasia, o más preguntas incluso. Y generalmente la pregunta va relacionada al tratamiento quirúrgico, porque es el tratamiento definitivo, ¿verdad? Bueno, vamos a repetir otra vez. Me pareció que hay algunas dudas, parece. Entonces, volviendo un poco otra vez para hacer la comparación después con el espasmo difuso. Aquí están las tres modalidades terapéuticas de lo que es la acalasia. Volviendo un poco, revuelven ahí su mente en acalasia. Una falta de contracción ahí, una falta de relajación, mejor dicho, del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos lograr controlar los síntomas de ese paciente? Tenemos que lograr de alguna forma relajar el esfínter esofágico inferior, disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Tenemos varias opciones, tres pilares en el diagnóstico, en el tratamiento. Medicamentos, todos los medicamentos que se orientan a reducir el tono del esfínter esofágico inferior. Tenemos ahí los bloqueadores de los canales de calcio, como la nifedipina, amlodipina, y actualmente también habíamos dicho que se utiliza bastante el sildenafil, ¿verdad? El popular conocido como Viagra, también logrando este objetivo de reducir el tono del esfínter esofágico inferior. Después tenemos la otra modalidad que es endoscópica. La endoscopía tiene dos posibilidades. Una de ellas, aplicación o inyección de toxina botulínica por vía endoscópica, logrando una relajación ahí espástica de la musculatura del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Y con eso se logra también el control inmediato de los síntomas. El paciente mejora en forma inmediata, lógicamente, porque ya se relajó el esfínter esofágico inferior. El problema de la alternativa o de la modalidad de toxina botulínica es que tiene un alto porcentaje de recidiva en poco tiempo. Semanas o meses después ya desaparece el beneficio, ¿verdad? Vuelve nuevamente esa contracción sostenida del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Tenemos posibilidad de hacer aplicaciones periódicas, pero solamente hasta en 3 oportunidades más. ¿Okay? Después, la otra modalidad también endoscópica es la dilatación mecánica, con un balón mecánico hidroneumático, ¿verdad? Que literalmente se va a insuflar a nivel del esfínter esofágico inferior y va a dilatar en forma forzada el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Por eso se llama dilatación mecánica, en forma forzada, literalmente va ahí desgarrando, va rompiendo algunas fibras musculares de ese esfínter para lograr dilatarlo, ¿verdad? Tiene excelentes beneficios también inmediatos, mejora los síntomas en forma inmediata, pero también en un 50% de los casos vuelve a recidivar por lo menos algunos años después. Mejores resultados, mejor tiempo, pero vuelve a recidivar también. Se aconseja también realizar dilataciones neumáticas hasta en 3 oportunidades nada más. Y si no mejora, después ya hay que pasar al siguiente escalón, al siguiente pilar de tratamiento, que sería el tratamiento quirúrgico definitivo. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico definitivo? Que ya dijimos, desde la dilatación neumática, es la esofagocardiomioptomía de Heller, ¿verdad? Literalmente, para lograr entonces reducir la presión del esfínter esofágico inferior, lo que vamos a hacer es cortar el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Porque el esfínter esofágico inferior es literalmente la musculatura de esta parte. Entonces, vamos a hacer una miotomía del esfínter esofágico inferior. Miotomía significa cortar la musculatura. Y este procedimiento, el nombre completo y más conocido del procedimiento sería esófago-miocardiotomía de Heller o esófago-cardiomiotomía de Heller, ¿verdad? Porque se secciona la musculatura del esófago distal, del cardias e incluso parte del estómago. Y con eso logramos el tratamiento definitivo. ¿Cuál es el problema de esto hasta aquí?
que con esto logramos efectivamente relajar completamente ahí el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Pero ¿cuál puede ser la consecuencia? Ahora la consecuencia va a ser que con mucha facilidad puede ocurrir reflujo gastroesofágico, porque totalmente esto está ahí abierto, ya no existe ya esfínter, estamos ahí anulando prácticamente el esfínter esofágico inferior. Entonces fácilmente puede ocurrir reflujo ácido al esófago. Entonces, para evitar eso justamente, la esófago-cardiomiotomía de Heller se asocia con un mecanismo antivalvular, o sea, antirreflujo, ¿verdad? Un mecanismo que funcione como una verdadera válvula antirreflujo. Y a eso es lo que llamamos funduplicatura. Aquí más o menos para darnos una idea de la extensión de nuestra incisión, de nuestra miotomía. 6 centímetros del esófago distal y primeros 3 centímetros del estómago, ¿verdad? Y ese mecanismo antirreflujo valvular tiene varias técnicas, ¿verdad? Y la más utilizada de ellas es la de Nissen, la funduplicatura de Nissen. ¿Por qué se llama funduplicatura? Porque lo que vamos a usar es el propio fundus gástrico, vamos a disecar el fundus gástrico y una vez disecado vamos a envolver con el propio fundus gástrico, vamos a envolver el esófago, como ven aquí, ¿verdad? El fundus gástrico va a abrazar el esófago en toda su circunferencia, los 360 grados, y esa es la funduplicatura total o de Nissen. ¿Okay? Funduplicatura total o de Nissen. Esa es la mejor combinación. Repito, esófago, cardiomiotomía de Heller más funduplicatura de Nissen. Esa es la mejor combinación para el tratamiento definitivo de la acalasia. ¿Okay? Existen otras variantes de funduplicatura. Es importante también que sepan. En este ejemplo, por ejemplo, aquí ven ustedes el estómago y el esófago, ¿cierto? Se libera el fundus gástrico, pero no se envuelve la totalidad de la circunferencia del esófago. Es una variedad de funduplicatura parcial, ¿verdad? El fundus gástrico se lleva hacia la cara posterior y se envuelve solamente 270 grados de la circunferencia del esófago. Funduplicatura de Toupet se llama. Y otra más sencilla aún, la técnica de Dor, en la cual el fundus gástrico solamente se abraza por delante al esófago, ¿verdad? Fijando el fundus al pilar derecho del diafragma, ¿verdad? Y solamente abarca 180 grados de la circunferencia del esófago. Esa es la diferencia entre los tipos de funduplicatura. Pero vuelvo a repetir, la mejor combinación es la esófago-cardiomiotomía de Heller más funduplicatura total o de Nissen, como quieran llamar. ¿Okay? ¿Quedó claro ahí en esófago entonces eso? En acalasia, mejor dicho. Sí, profe. Esto solamente la cirugía más radical de todas, esta esofaguectomía, fíjense, ectomía, significa sacar todo el órgano. Solamente en los casos ya de mega esófago grado 4, donde el esófago perdió totalmente ya su función. ¿Okay? O muchas veces después de haber hecho una cirugía de Heller en un paciente ya con un megaesófago muy avanzado y el paciente aún así no mejora, entonces como última opción se deja la esofaguectomía, sacar literalmente todo el esófago, ¿verdad? Bueno, y esta técnica también no se olviden, incluso podemos meterle ahí dentro de la variedad de la modalidad endoscópica, ¿verdad? Una modalidad endoscópica. ¿Cuáles son las modalidades endoscópicas que mencionamos ya antes? ¿Recuerdan? De No, todo lo que profe. acabamos. Las dos modalidades endoscópicas de tratamiento, ¿cuáles son? A esofagografia? No, eso es diagnóstico. Estamos hablando de tratamiento. Botox Botox e o balão mecânico. Ahí está, la inyección de toxina botulínica y el balón mecánico. Esas son las dos modalidades endoscópicas más tradicionales, más clásicas. Entonces, como ven aquí, esta también es una variedad o una modalidad endoscópica muy nueva. Entonces podemos poner el POEM también como modalidad endoscópica. ¿Y en qué consiste? En una miotomía, pero por vía endoscópica. En una sección muscular, pero por vía endoscópica. Es prácticamente lo mismo que hace la cirugía de Heller. ¿Recuerdan lo que era la cirugía de Heller? Hacemos una miotomía ahí
del esfínter esofágico inferior. Lo mismo hace esta modalidad nueva, pero lo hace por vía endoscópica, desde la luz esofágica. ¿Ok? Entonces, se cree que dentro de poco tiempo esta es la modalidad que va a superar, va a ser más utilizada, ¿verdad? Porque es mínimamente invasiva, no requiere una cirugía, requiere solamente una endoscopía. ¿Entienden? Bueno, quedó claro ahí esófago entonces, digo, acalasia. ¿Sí? Y estamos hablando después de... No, es todo lo que acalasia. dijimos ahora es acalasia. Volvimos a recordar, a repasar, porque hubo ahí algunas dudas en cuanto a lo que es acalasia. Por eso estábamos hablando del esfínter esofágico inferior. Es el problema donde se localiza la acalasia, ¿verdad? Y justamente por eso volví a aclarar, porque en el caso del espasmo esofágico difuso, el problema no está en el esfínter esofágico inferior. El problema está en el cuerpo del esófago. Entonces olvídense ahora todo lo que es cirugía de Heller, toxina botulínica, eso es destinado específicamente para el esfínter esofágico inferior. Y en el espasmo esofágico difuso, el problema no está en el esfínter esofágico inferior. El problema está en el cuerpo esofágico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir el tono o reducir justamente esas contracciones del esfínter, del cuerpo esofágico? Primera opción, tratamiento médico. Si no funciona el tratamiento médico, vamos a lo quirúrgico. ¿Y cuál es lo quirúrgico? Vamos a tener que hacer una miotomía, vamos a tener que seccionar la musculatura, pero no del esfínter esofágico inferior, sino del cuerpo esofágico. Y eso es lo que se llama esófago miotomía longitudinal, ¿verdad? Del cuerpo esofágico. ¿Entiendes? Entonces, esa es la confusión que hubo allá al inicio cuando empezamos a hablar de esto, ¿verdad? Espero que ahora haya quedado claro. Ya enseguida vamos a empezar a hacer un cuestionario, pequeño cuestionario, para poder fijar todo esto que estamos diciendo. Pero vamos a avanzar ahí. Aquí es importantísimo justamente haciendo una comparación entre acalasia y espasmo esofágico difuso. Entonces tienen que tener en mente ahí, cuando hablamos de acalasia, directamente ahí en sus mentes tengan el esfínter esofágico inferior. Y cuando hablamos del espasmo esofágico difuso, tengan en cuenta que es en el cuerpo, en toda la longitud del cuerpo esofágico. Características. La disfagia en la acalasia es común, es el síntoma principal, ¿verdad? En el espasmo esofágico difuso es menos frecuente. ¿Cuál es el síntoma principal en el espasmo esofágico difuso? Dolor external. Dolor, ¿verdad? La odinofagia, perfecto. Entonces, justamente el siguiente, dolor. En la acalasia es común, es raro. Puede haber. En los casos de esofagitis, como dijimos hace rato, una de las compañeras preguntó ahí, ¿verdad? En el espasmo esofágico difuso es el principal síntoma, es muy común. Esofagograma, esofagografía o fluoroscopía, como quieran llamarlo. En la acalasia, las imágenes típicas son esófago dilatado, ¿verdad? Distintos grados de dilatación del esófago, y las imágenes de estrechamiento ahí del esfínter esofágico inferior, que son en pico de ave, en punta de lápiz, cola de ratón, o en llama de vela, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y el espasmo esofágico difuso es la esofagografía, esófago de calibre normal, no está agrandado el esófago, ¿verdad? Y la imagen típica es imagen en sacacorcho, imagen en cuentas de rosario, o imagen en tirabuzón, que ustedes van a averiguar cómo se dice en portugués, ¿verdad? Para poder entender. Pero la mejor imagen, por lo menos yo asocio más con la imagen en sacacorcho. Endoscopía digestiva alta, que suele pedirse siempre en cualquier paciente con trastorno esofágico, principalmente para descartar neoplasias, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver la endoscopía en el paciente con acalasia? Puede estar o normal o puede tener algún grado de esofagitis, ¿verdad? Provocado, vuelvo a repetir, provocado ya ahí por los restos alimentarios que van quedando estancados en el esófago. Y en el espasmo esofágico difuso la EDA suele ser normal, como ya dijimos, porque la endoscopía es un procedimiento que requiere una sedación. El paciente en ese momento no tiene ningún espasmo, ¿verdad? Porque el espasmo se asocia con esas crisis ahí de ansiedad, de depresión. Entonces la endoscopía es normal, entra el endoscopista y no encuentra absolutamente nada. Muchas veces requiere incluso de una
vamos a decir, de una prueba endoscópica con reaccional se llama, ¿verdad? Se aplica directamente ahí en el esófago, en la luz del esófago se aplica alguna sustancia ácida, ¿verdad? De tal manera a tratar de reproducir ese espasmo difuso, ¿verdad? Que podría ser el causante ahí de la disfagia de ese paciente o del dolor de ese paciente. Y la Prof, motilidad, ¿sí? na P1 caiu bastante diagnóstico. Aí, no caso da calase do espasmo, eu colocaria endoscopia e esofagonometria como diagnóstico? Os dois tem que ser? Si pregunta, ¿cuál es el estudio gold standard o el estudio patrón de oro para el diagnóstico de la acalasia? ¿Cuál es? Esofagonometria. Espasmo esofágico difuso. Esofagonometria também. Perfecto, eso es lo que tienen que saber. Ah, ¿Okay? sim. Los demás estudios también son importantes. Cada uno tiene su importancia, como ya acabamos de decir. Endoscopía digestiva, principalmente para descartar un trastorno neoplásico, ¿verdad? La esofagografía, tenemos imágenes típicas ahí. En el examen sí o sí va a caer cuáles son las imágenes típicas del esofagograma, ¿verdad? Y ahí va a salir la imagen y ustedes tienen que saber identificar. O directamente sale la foto ahí de la imagen y ustedes tienen que identificar o escribir el nombre o marcar, mejor dicho, ¿verdad? Como se trata de exámenes en modalidad virtual últimamente, ¿verdad? Muy bien, básicamente eso es una comparación ahí. Otra imagen típica, miren esta imagen, y este es justamente uno de los motivos principales de preguntas que tienen relación con imagen. He visto muchos casos ya donde la pregunta consistía en esta imagen, ¿verdad? Pregunta número 1, ven ahí la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección? Y ustedes tienen esta imagen. ¿Y por qué? Porque es una imagen muy típica. Fíjense que se trata de una estenosis ahí bien marcada, bien localizada, sobre todo en el tercio inferior del esófago. Una estenosis circunferencial del esófago. Y a eso es lo que llamamos anillos de Schatzky. Entonces, diagnóstico de esta imagen, esto es típico, no hay ninguna otra patología ahí del esófago que pueda darnos esta imagen, anillos de Schatzky. Fíjense la imagen. Es un estrechamiento laminar, es fino, no una estenosis ahí larga, ¿verdad? Un fino estrechamiento del cuerpo esofágico en forma circunferencial. Obviamente el paciente va a tener disfagia, pero clásicamente este es un dato importante. Solamente tiene disfagia para alimentos sólidos grandes. Ese paciente que solamente cuando va ahí en un churrasco, donde obviamente el paciente tomó un poco de bebida alcohólica y ahí queda un poco estimulado y comienza a comer esas carnes en gran pedazo, ¿saben? Entonces en ese momento solamente tiene la disfagia. Disfagia para alimentos sólidos grandes, alimentos sólidos de gran tamaño, ¿verdad? También suele ser intermitente y está altamente asociado, otro dato importante para pensar en anillos de Schatzky, está altamente asociado al paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico, una patología que vamos a hablar ya enseguida. Tal vez la patología esofágica más importante es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y se cree, muchos autores creen, que la formación de este anillo de Schatzky es como una forma de defensa, como un mecanismo para tratar de impedir la progresión de ese reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Aquí ven ustedes que sería el estómago, ¿cierto? Entonces sería aquí lo que el inicio del estómago, para tener una idea. Y el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Entonces el cuerpo tan bueno, ¿verdad? Tan protector siempre, tratando como una forma de impedir la progresión del reflujo ácido hacia arriba. Entonces es como si fuera un mecanismo de respuesta o un mecanismo de defensa ante un reflujo patológico. Se cree que es a consecuencia de eso, porque es muy alta la asociación de anillo de Schatzky en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Dilatación endoscópica, dilatación neumática, y tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muchos pacientes que reciben un tratamiento adecuado de su enfermedad de reflujo gastroesofágico y que mejoran de ese reflujo, el anillo también desaparece. ¿Por qué? Porque dijimos que se cree que es un mecanismo de defensa del cuerpo, del esófago en este caso, contra el reflujo ácido. ¿Okay? Bueno, ahora, rapidito, espero la atención de todos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para fijar un poco todo esto, que es
trastornos motores. Un minutito. No, espera que voy a verificar porque creo que este no es el cuestionario que quiero que... Un minuto, voy a preparar ahí mientras ya empezamos. Ok, profe, gracias. Ahí nomás quédense. Ya enseguida, estoy solamente proyectando acá. ¿Están ahí, verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, ya hicimos esto alguna vez y muchos de ustedes me dijeron que les ayudó bastante en el examen, ¿verdad? Se trata de cuestionarios rápidos que tienen en cuenta el tiempo también, ¿verdad? Y estuvimos analizando que... Ahí. Muy bien, aquí tienen ustedes el enlace www.menti.com, el código de acceso. Están viendo todos, ¿verdad? El código de acceso es 829286. Pueden poner sus nombres. ¿Cómo? Não, já achei ali assim. Aquí mandó, la compañera mandó ahí, el compañero